¿Cómo está esto? Efectivamente, en épocas de crisis, una persona que queda desempleada de pronto saca en la puerta de su casa una mesita y se dedica a vender lo que puede. Eso ya lo convierte de alguna manera en un emprendedor o en una persona que de alguna manera quiere sobrevivir. Y de ahí a que pueda tener la capacidad para poderse desarrollar como un empresario, hay un trecho enorme. Puede quedarse en la miseria ahí medio sobreviviendo, y lo que nosotros queremos hacer es construir la posibilidad de que esas pequeñas oportunidades logren resolver la economía de una familia. Esa es por una parte, y por la otra, las pequeñas empresas, los que tienen un poco más de recursos, hay que darles los instrumentos para que lo puedan hacer. Y hemos estado diseñando programas de capacitación para quien quiera hacer un negocio que pueda empezar con 3,000 pesos, o un negocio que quiera con alguna cantidad mayor. Pero hay que darle los instrumentos, desde comercialización, desde mercadotecnia, finanzas, etcétera, etcétera, son los instrumentos necesarios para poder enfrentar una situación así. Delegado, no sé si coincidas conmigo, pero lo importante para los gobernados son los fierros, la infraestructura que puede dejar un gobernante. El jefe delegacional son 3 años y el primero es para que agarres la onda, el segundo para más o menos trabajar, el tercero para la grilla, para el sucesor, ¿no? Porque vienen las elecciones. Uh-huh. Pero, ¿cómo vas en materia de obras? Yo, por ejemplo, tengo registrado lo que está pasando en San Pedro Jalpa, pero ¿cómo vas? Puentes, vialidades, ¿qué tanto dinero tienes para reconstruir Azcapotzalco? El dinero de obras es muy magro en todos los gobiernos delegacionales, pero hemos diseñado el trabajo de la delegación hacia la oportunidad de poder construir los instrumentos para enfrentar la posibilidad de que los niños y los jóvenes puedan ser contaminados por la delincuencia o por las adicciones. Y hemos estado invirtiendo mucho dinero en los deportivos, en la reconstrucción de los deportivos. Por ejemplo, el Deportivo Azcapotzalco. ¿El rescate de las áreas públicas? El rescate de las áreas públicas. El Deportivo Azcapotzalco tenía 40 años de no tener ninguna inversión. La alberca no funciona y la estamos reconstruyendo, ¿no? Eso. Por ejemplo. O sea, la dejaron morir, pues. Todo estaba, no era. Y ahí se vende droga y efectivamente todo lo demás. No hay en el país, no hablemos de la ciudad, hablemos del país, no hay una política en materia deportiva, que es el deporte junto con la cultura y la recreación, pueden ser unos instrumentos fundamentales para enfrentar la crisis sociales que estamos viviendo, de descomposición de los tejidos en las familias. Entonces, las grandes obras, por ejemplo, el tren suburbano, pues es una cuestión federal y una cuestión de la jefatura de gobierno. Las grandes obras tienen que haber un recurso especial porque pues, tu dinero es para pagar salarios y más o menos manejar la delegación. Sí, efectivamente, ya que tocas ese tema, más o menos el 60-65% del presupuesto se va en salarios. ¿Cómo te fue 1000? Con respecto al 2010, con el presupuesto que vas a crecer en el 2011 en Azcapotzalco? Bastante bien. Para el ejercicio del 2010 tuvimos 70 millones de pesos menos que en el 2009. Sí, lo sé, me acuerdo. Y ahora tenemos ya, al menos estamos con la misma cantidad que el 2009, que es una cantidad, son 70 millones de pesos más. Tenemos, en materia de obra, por ejemplo, vamos a invertir cerca de 70 millones de pesos exclusivamente para la Unidad del Rosario. Vamos a reparar todas las escuelas preprimarias, primarias y secundarias de la Unidad del Rosario. Son aproximadamente 25 escuelas las que hay en ese territorio, pero además tenemos dinero para reparar los edificios. Muchos edificios están muy dañados, uno tiene un declive. Vamos a desalojar ese edificio y lo vamos a renivelar. Entonces es muy importante lo que estamos haciendo ahí. Hace exactamente 38, 39 minutos cuando anuncié que estarías en este espacio periodístico, delegado, se saturaron las llamadas. Y hay un tema en particular, el agua. ¿Qué está pasando ahora en Azcapotzalco con el tema del agua? Lamentablemente nosotros estamos sujetos
a la dotación del agua del Cutzamala. Sí. Con cierta regularidad, cuando hay reparaciones en esa importante red que viene desde Valle de Bravo, los afectados somos 8 delegaciones y Azcapotzalco es una de las delegaciones más afectadas. Azcapotzalco no carecía de agua, pero de pronto estas circunstancias han estado metiéndonos en crisis. Evidentemente los vecinos con justa razón nos exigen que nosotros les resolvamos el problema inmediato. Es que ese es el problema, eres ¿no? el funcionario más cercano a ellos, ¿no? Siempre ese es como el alcalde en los municipios, ¿no? Efectivamente, y el primer reclamo está dirigido hacia el jefe delegacional. Nosotros lo que tenemos son 9 pipas, luego cuando hay emergencias nos prestan del DIF o nos presta el sistema de agua. ¿Es imposible darle servicio a todos? No, es imposible y con frecuencia tenemos manifestaciones y gente muy enojada que está exigiendo el servicio del agua y tienen razón en esa parte, pero no está en mis manos resolverlo de la manera que ellos quisieran que fuera. El segundo tema, para hablar de generalidades, es uso de suelo, que en casa se montan oficinas y en oficinas pues ahora ya son table dance o restaurantes y están cerca de escuelas, y entiendo que ahí tienes el CEDUBI, ustedes no tienen las facultades, si bien son electos ya es una ganancia, antes era un dedazo, ahora fuiste electo delegado, pero no hay muchas facultades para un delegado. Tienes que ir a la asamblea, tienes que ir a las secretarías, que en este caso coordina el jefe de gobierno. ¿Cómo está ese tema? Porque estás atado de manos. Cada vez tenemos menos facultades las delegaciones. Cuando debería ser al revés, cuando debería más, ¿no? de ser al revés. Una deuda pendiente con la democracia en el Distrito Federal es dotarle de facultades a las delegaciones, equipararlas a un municipio. Pero mientras eso sucede, nosotros establecemos ahí el mecanismo, establecemos ahí el problema que hay, por ejemplo, en uso de suelo. Nosotros ya no tenemos esa posibilidad. Luego nos sorprenden con autorizaciones de edificaciones en los lugares más insólitos, por ejemplo, en un pueblo donde se van a construir 250 viviendas y que no hay la vialidad suficiente para poder Pero eso pasa enfrentar en todas eso. las delegaciones. Pero eso pasa Benito, en todo el Juárez, Distrito Miguel Federal, Hidalgo, en todos Coyoacán, lados, en todos lados. Me hablaban de la Torre Danos, por ejemplo, que la callecita donde va a salir los vehículos es muy angosta, va a ser un caos aquello. Y yo no conozco la zona. O sea, tú no firmaste ese documento. Yo no firmo. A ti te dijeron, pues, yo ahí traigo mi papelito y no puedes oponerte tampoco, no puedes clausurar. Nosotros nada más por ventanilla nos entrega el inversionista, el inmobiliario, nos entrega lo que ya tiene autorizado y nosotros tenemos que darle cauce a ese asunto. Increíble. Pues, señor delegado, aprecio mucho que te hayas desplazado de Azcapotzalco hasta esta delegación Benito Juárez, muy cerca de Coyoacán, para platicar con este reportero, y vamos a seguir con Lupe Enrique tu actividad allá en Azcapotzalco. Gusto saludarte, buenas tardes, noches. Muchas gracias por la invitación. Y saludos por casa. Mucho. Gracias. Por cierto, esposo de la secretaria de la lana, la que atrae dinero al gobierno capitalino. Regresamos, no se vaya, Muchas prohibido gracias. cambiarle.